Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios se bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a tu programa Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Iniciamos esta semana alegres y contentos porque la misericordia de Dios nos acompaña cada mañana, se renueva cada día. Y hoy vengo realmente a traerte un mensaje de la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 21. Hay una revelación poderosa aquí que sé que va a estremecer tu corazón, así como lo hizo con el mío. Dice la palabra de Dios así: Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Qué maravilloso es saber que tenemos a un Dios todopoderoso. Acerca de estas historias que están narradas en la palabra de Dios, es lo que el Señor nos incita a nosotros que compartamos a nuestras generaciones. Los hechos poderosos de Dios y las maravillas que nuestro Dios ha hecho desde el principio hasta el día de hoy, y los hechos que el Señor seguirá haciendo en los días venideros y en el futuro de cada uno de nosotros. Pero aquí hay algo bien interesante en la palabra de Dios que quiero compartir contigo, y es el título de esta enseñanza, que se llama Cuando Dios sopla. Aquí me llama mucho la atención que en este pasaje es una historia que de pronto muchos de nosotros la hemos visto, o la hemos leído, o la hemos visto en las películas de Semana Santa, o también lo hemos escuchado en las historias narradas. Pero aquí me llama mucho la atención algo: cómo la maravillosa mano de Dios trajo un milagro sobrenatural sobre ellos. Me llama la atención cómo Dios le habla a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Dios que avancen. Y aquí hay algo bien interesante que el Espíritu Santo quiere decirte a tu corazón. No importa las situaciones que estés pasando por tu vida, no te detengas. El Señor le estaba diciendo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile que avancen, dile que caminen, dile al pueblo que marchen, dile al pueblo que sigan adelante. Y el Espíritu Santo nos dice hoy a nosotros que avancemos, no importando que de pronto tengamos enemigos persiguiéndonos, no importando que tengamos pruebas, luchas, circunstancias difíciles, sigamos avanzando, porque delante de nosotros se van a abrir los caminos. Pero aquí en el versículo 21 dice algo bien interesante, y es el enfoque a lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos en esta mañana. Y es que dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y quiero decirte que aquí encuentro algo que el Espíritu Santo reveló a mi corazón, y es que cuando Dios sopla, los mares se dividen. Cuando Dios sopla, dice la Escritura que el mar queda en seco. Cuando Dios sopla, realmente suceden cosas poderosas. Y es lo primero que quiero compartir contigo en esta mañana. Necesitamos el soplo de Dios en nuestra vida, porque no sé si tú en estos momentos estés pasando una situación parecida a lo del pueblo de Israel. Hay personas que se están sintiendo perseguidas, y las personas que se están sintiendo perseguidas no
porque tienen de pronto a los egipcios, a los carruajes o al faraón, pero sí hay cosas que representan eso en este tiempo de hoy. Hay personas que están siendo perseguidas por los bancos, por las deudas que tienen. Hay personas que están siendo perseguidos por problemas que tienen. Cada vez que llaman al teléfono no quieren contestar porque saben que les están llamando por cierta situación que están pasando. Pero el Señor está diciendo hoy que necesitas pedirle al Señor que sople con ese viento recio de oriental para que el mar se divida y para que tú puedas atravesar por ese problema en seco y que realmente Dios se glorifique en nuestros enemigos. Me llama mucho la atención esto, que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, cuando habla de glorificar, está hablando de exaltación, de que Dios exaltará, de que Dios hará. Pero aquí mira la palabra y la connotación que dicen estos versículos, que el Señor se va a glorificar en Faraón y en sus carruajes y en sus hombres de a caballo. Y la manera en que Dios se iba a glorificar era que no iba a quedar ni uno de ellos. No iba a quedar ninguno. Si lees la historia por completo, te vas a dar cuenta que cuando el pueblo egipcio entró en seco, en el lugar que Dios cuando sopló, dice con ese recio viento oriental, dice que los mares se dividieron y se colocó una columna de un lado y otra columna del otro lado. Y dice la escritura también que la columna de nube que estaba dirigiendo al pueblo de Dios no se colocó delante de ellos, sino que se colocó a las espaldas. Y mira cómo dice la escritura. La escritura dice que la mitad de la nube era oscuridad para los egipcios, pero para el pueblo de Dios era luz, estaba alumbrando su camino. Mira cómo el poder de Dios actuó de esta manera allí. Y sabes algo, quiero decirte algo hoy, que cuando el poder de Dios sopla sobre tu vida, tus enemigos se van a confundir, tus enemigos van a querer acercarte a ti, pero no lo podrán lograr, porque la nube, el ángel del Señor, estará allí y será oscuridad para ellos y será luz para ti, para que avances y puedas atravesar el problema que tú estás pasando. Lo segundo que yo puedo encontrar aquí en este pasaje es que cuando Dios sopla, todos los huesos cobran vida. Y este pasaje se encuentra en Ezequiel capítulo 37, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios así: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven, ¿de qué? De los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice, y profeticé como me habían mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando Dios sopla, todo lo que está muerto vive. Cuando Dios sopla, los huesos que están secos en gran manera comienzan a tomar vida una vez. Cuando Dios sopla, el espíritu que está reseco, el espíritu que ha perdido la esperanza, realmente vuelve a cobrar vida. Y si nosotros leemos los versículos más adelante, dice que el Señor le dijo al profeta: esta es la casa de Israel, que han perdido la esperanza, pero yo vine a soplar para que ellos tuvieran vida y para que ellos tuvieran esperanza. Y hoy el Espíritu Santo habla a tu corazón y te dice que es necesario que Él sople para que todo aquello que está muerto en tu vida vuelva a cobrar vida en Él. ¿Cuántos sueños han sido muertos? ¿Cuántos proyectos han sido también echados a un lado? ¿Cuántos proyectos que Dios ha colocado en tu corazón los has dejado a un lado porque no sientes que tiene un avance? Pero déjame decirte que uno de los mayores indicadores que muestra cuando Dios está en respaldo de lo que tú estás haciendo es la oposición. Mira que el respaldo de Dios se manifestó en el pueblo de Dios cuando había oposición de los egipcios. Se mostró la mano poderosa de Dios cuando había oposición del pueblo enemigo. Pero cuando hay oposición en tus proyectos, cuando hay oposición en la mayoría de las cosas que Dios ha colocado en tu corazón, es el indicador de que ese proyecto viene de Dios, porque nada que no venga de Dios no tiene oposición. Y hoy quiero decirte que el Espíritu Santo está soplando sobre tu vida y está dándole vida a todos los proyectos, a todos los sueños, a todas las metas que tienes en tu corazón, y que con la ayuda del Espíritu Santo se van a desarrollar en el nombre poderoso de Jesús. Cuando
cuando Dios sopla de los cuatro vientos, cuando su Santo Espíritu sopla de los cuatro vientos, inmediatamente lo que viene es vida, y vida a todo lo que está muerto. Si hay una semilla que una vez sembraste y de pronto te diste cuenta que no ha dado fruto, el Espíritu Santo va a soplar sobre esa semilla y esa semilla va a producir fruto. De pronto has estado luchando con un emprendimiento, con una empresa, es lo que percibo de parte del Espíritu, y sabes, he estado luchando por esto, pero déjame decirte algo, que cuando el Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos, todo lo que está muerto vivirá. Entonces se hace necesario, como dice en el versículo 10, y profeticé como me habían mandado. El Señor te está diciendo: profetiza conforme a lo que está en la palabra, y todo lo que está muerto vivirá. Y lo tercero que quiero comentarte en esta mañana es que cuando Dios sopla, nos da del poder de su Santo Espíritu. Aquí dice la palabra en Juan capítulo 20, versículo 20 al 24, Jesús hablando con sus discípulos. Ya Jesús había resucitado y él estaba caminando y hablando en medio de sus discípulos, y le dijo estas palabras. Juan capítulo 20, versículos 20 al 24. Y cuando les hubo dicho estas cosas, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid al Espíritu Santo. Cuando Dios sopla, nos da del poder del Espíritu Santo. Ellos en estos momentos no podían entender la magnitud de lo que ellos habían recibido, pero dice más adelante que Jesús les dijo a sus discípulos: esperen durante 50 días, porque van a recibir el poder de lo alto, al Espíritu Santo de Dios. Y sabes qué dice la palabra en Hechos capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante. Y cuando llegó, desde el versículo 1 en adelante, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, aleluya, que soplaba, porque el Espíritu Santo se manifiesta como un viento recio, porque cuando Dios sopla, es el Espíritu Santo soplando sobre cada promesa de la palabra de Dios. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Déjame decirte que cuando Dios sopla, viene el poder del Espíritu Santo sobre ti. Y lo cuarto que quiero decirte es que cuando Dios sopla, serás lleno del Espíritu Santo. Serás lleno del Espíritu Santo. Este es un tiempo y esta generación necesita la llenura del Espíritu Santo. Necesita la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, aquí lo dice la palabra, fue lo que hizo que la iglesia primitiva avanzara. Ellos comenzaron con 120 y al día siguiente, después que vino la unción del Espíritu, pasaron a 3,000 y más personas. Eso solamente lo hace el poder de Dios. Todos los sábados en la sinagoga hablaban y predicaban la palabra y no sucedía nada. Pero un día entró a Jesús a esa sinagoga lleno del Espíritu Santo y les digo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Y al terminar este pasaje de Isaías dijo: esta palabra se ha cumplido en frente de ustedes. ¿Sabes qué? Jesús tenía la unción, tenía la llenura del Espíritu Santo. A Jesús lo podían esperar 3 y 4 horas para escucharlo predicar. Eso no lo hacían con ninguno de los sacerdotes en la sinagoga, porque cuando Dios sopla sobre tu vida, viene la llenura del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo te da la unción que tú necesitas para poder avanzar en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Hay algo bien poderoso que hoy quiero decirte. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Este fue el secreto para el avance del ministerio de Jesús. Y el ministerio tuyo va a avanzar cuando seas lleno del poder de Dios, cuando seas lleno del Espíritu Santo. Pero hay dos cosas importantes que pasan. Lo primero que pasa es que el Espíritu Santo comienza a limpiarnos. El Espíritu Santo es el que produce la santidad en nosotros. Y segundo, después de la santidad se comienza a manifestar la unción y la llenura del Espíritu de Dios. Y sabes algo, cuando Dios sopla sobre tu vida,
el mar se abre, el mar se divide. Cuando Dios sopla sobre tu vida, todos los muertos vuelven a cobrar vida. Y cuando Dios sopla sobre tu vida, el poder del Espíritu Santo desciende sobre ti. Y cuando Dios sopla sobre tu vida, serás lleno del Espíritu Santo. Y hoy quiero decirte que todas estas cosas sucedieron en Jesús. Y hoy quiero también hablarte de que se hace necesario que tú puedas entender que necesitas a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que puedas abrirle la puerta de tu corazón, y que a través de una oración tú puedas recibir a Cristo en tu vida y puedas entender que con Cristo en el corazón todas las cosas van a cambiar. Lo que tú has intentado cambiar en tu fuerza, el Espíritu Santo te ayudará, porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro ayudador. Así que permite hoy que Dios sople sobre tu vida y que el Espíritu Santo entre en tu corazón, y que al abrirle la puerta a Jesús, Él comience a hacer un cambio maravilloso en tu vida. Quiero pedirte por favor que me acompañes con esta oración y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y porque entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, hoy creo en ti, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu poder, por tu gloria. En esta mañana te pedimos, Señor, que sople sobre nuestras vidas, Señor, y dale vida a todo lo que está muerto. Abre los mares, divide los mares, Señor, delante de nosotros. Padre, sopla sobre nuestras vidas para que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y para que seamos llenos del Espíritu Santo. En este día también te pedimos, Señor, danos sabiduría, inteligencia, Señor, para tomar las mejores decisiones y saber, Padre Celestial, que contigo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida.